Buenas noches, comunidad. Me llamo Ernesto. Fui cabo de infantería del ejército mexicano hasta hace 2 años. Voy a contar algo que pasó en la sierra de Oaxaca, cerca de la frontera con Chiapas, porque ya no aguanto traerlo guardado. Al principio aclaro una cosa nada más, porque es lo único que sé de cierto. Ningún animal grita como un hombre cuando le pegan un tiro. Era un operativo en zona alta, monte de pino y niebla baja, pueblos con caminos de un solo carril. Andaba conmigo el cabo Ortega, 2 soldados rasos, Beltrán y el Pipo, que así le decíamos, y el sargento Mireles al mando. Éramos 5 changos. Llevábamos 4 días buscando una pista de un grupo armado que se metía y salía de los caseríos, y no habíamos topado nada serio. Puro cansancio, puras guardias largas, la gente del pueblo más cercano, el aguacate. Ya nos saludaba y nos daba café, pero tenían una forma rara de no vernos a los ojos. Yo lo atribuía al miedo de costumbre, el miedo que la gente le tiene al uniforme cuando hay grupos en la zona. Esa primera noche acampamos en un claro entre los pinos, como a 1,5 km del pueblo. Hicimos guardias de 2 horas. Me tocó la de las 3 de la mañana con Beltrán. La sierra de noche tiene su sonido propio. Búhos, ramas, animales chicos. Y arriba el viento mueve los pinos con un ruido como de agua. Uno se acostumbra a eso. A eso de las 4 empezamos a oír pasos. No era ardilla ni venado. Eran pasos pesados, espaciados alrededor del campamento. Damos vuelta entera. Hacían un círculo grande, como a 15 metros de las tiendas. Beltrán y yo nos paramos espalda con espalda y prendimos la lámpara. Alumbramos y nada. Apagamos las lámparas y volvimos a oír los pasos, pero ya del otro lado. Le dije a Beltrán que era un coyote o algún perro grande del pueblo. Beltrán me dijo que un perro no camina así, y tenía razón. El sonido era de algo que pisaba con 4 patas, pero muy pesado, como si fuera un animal grande, un vaca o un burro perdido. Solo que las vacas no rondan campamentos, las vacas le sacan al fuego. Al amanecer revisamos, habían huellas en la tierra sueltas, pisadas raras, marcadas, pero les tomamos una foto y seguimos. Mireles dijo que era un puma, que había reportes en la zona, así que ya no hablamos más del tema. La segunda noche fue distinto. Beltrán juró que vio una silueta moviéndose en 4 patas entre los pinos del lado norte. Le pegó la lámpara y la cosa se quedó quieta. Beltrán dijo que tenía el lomo bajo y largo, como perro grande, pero que de la cabeza no le cuadraba, no se le veía bien. Mientras tenía la lámpara encima, la cosa se levantó en 2 patas y se quedó parada viéndolo. Luego se metió entre los árboles caminando, no corriendo, pero caminaba como persona. Mireles se enojó. Dijo que Beltrán estaba alucinando del cansancio, pero esa noche nadie volvió a dormir bien. Pusimos guardia triple. Como a las 2 de la mañana lo volvimos a oír. Esta vez era su respiración. Estaba pegado a la tienda del Pipo. Una respiración muy honda, lenta, como la de un toro echado, pero más cerca, mucho más cerca de lo que tendría que estar cualquier animal sin que nosotros nos diéramos cuenta. El Pipo dejó de moverse adentro. Mireles le hizo la seña a Ortega de rodear por la izquierda. Ortega salió con el arma lista, y cuando llegó al costado de la tienda, ya no había nada. La respiración había parado en seco, sin pasos de salida. Al amanecer fuimos a ver el suelo. Las huellas alrededor del campamento estaban revueltas. Eso fue lo que nos pegó duro a todos. En un mismo trayecto, las huellas no eran iguales. Avanzaban como 5 pasos de animal, garras grandes marcadas en la tierra, y luego 2 o 3 pisadas de pie humano descalzo. Después, otra vez de animal. No eran de 2 cosas distintas, eran el mismo paso, la misma línea, el mismo tramo, como si lo que pasó por ahí fuera cambiando mientras caminaba. Mireles ya no dijo nada de pumas. Esa mañana bajamos al pueblo. Mireles le preguntó al Delgado si había algún animal raro en la zona, perros bravos, jaguares, lo que fuera. El señor se le quedó viendo y le contestó pausado, midiendo sus palabras. Le dijo que en la sierra hay cosas que no son de cazar. Le dijo que mejor cambiara el campamento, que se fueran más abajo, hacia la carretera. Mireles le preguntó que por qué. El señor no quiso contestar. Una mujer que estaba barriendo en la puerta de al lado nos vio y se metió a su casa. Cerró la puerta con llave. Mireles estaba terco y decidió quedarse una noche más para confirmar pista. Yo creo que en el fondo no quería irse derrotado por algo que no entendía. Esa fue la noche que se descompuso todo. Empezó con los animales. Teníamos un perro que se nos había arrimado del pueblo, un perro flaco que nos seguía por la comida.
Esa tarde se puso a temblar y a chillar viendo hacia los pinos. No quería comer. A las 9 de la noche se desapareció y nunca lo volvimos a ver. Como a las 11 empezaron los pasos otra vez, esta vez más cerca, sin cuidarse. Daban vueltas alrededor del campamento, cada vez más pegados. Apagamos la fogata, nos pusimos en posición y los 5, espalda contra espalda, formando un cuadro chico al centro del claro. Lo vimos. Salió de entre 2 pinos como a 10 metros. Iba en 4 patas. Tenía el cuerpo largo, oscuro con pelo, pero los hombros le quedaban altos, como mal armados. La cabeza no lo pudo ver bien porque la traía baja, olfateando el suelo. Fue cuando se paró, levantó la cara y nos miró, y entonces despacio se enderezó. Quedó parado en 2 pies, calculó que medía como 1,70 m. La silueta era de hombre flaco, pero el contorno no estaba bien. Los brazos le colgaban más largos de lo que deberían, y se quedó ahí, mirándonos. No se movía. Mireles le dio el alto 3 veces. La cosa no se movió, solo la dio la cabeza, como cuando hace un perro oye un ruido raro. Beltrán perdió los nervios y disparó. Le dio. Todos lo vimos. Vi cómo la silueta se sacudió hacia atrás con el impacto, y entonces, en lugar del aullido o el gruñido que uno esperaba de un animal, la cosa soltó un grito. Era un grito de un hombre adulto, largo y quebrado por en medio, como cuando alguien grita y se le corta la voz por el dolor, pero seguía y seguía, sin que pareciera tomar aire. Sonaba a alguien gritando en un pozo. La cosa se dobló, se volvió a poner en 4 patas y se metió entre los pinos a una velocidad que no era de un animal herido, era rápida. El grito se fue alejando entre los árboles, todavía dando ecos hasta que se cortó de golpe. Nadie habló. El Pipo se puso a llorar bajito. Miren les ordenó replegarnos hacia el centro y no movernos hasta el amanecer. Apenas aclaró, fuimos a donde había caído el tiro. Y en efecto, había sangre. No mucha, pero sí había. Sangre roja, normal, como la de cualquiera. Y de ahí salían las huellas. Empezaban como garras grandes hundidas en el lodo. 5 metros adelante ya eran huellas de un animal más chico. 10 metros adelante eran huellas de pie humano descalzo, marcadas y hondas porque iba pesado. Y así siguieron, ya solo huellas de hombre todo el trayecto. Las seguimos, iban derechito, sin dudar, cruzando el monte por veredas que solo conoce alguien que vive allí. Bajaban hacia el pueblo, bajaban hacia el aguacate. Llegamos a las primeras casas como a las 7 de la mañana. Las huellas entraban a la calle principal, pasaban 2 casas y se metía por el portón de adobe de una casa al final. Una casa con la barda baja y un patio grande donde había un brasero todavía humeando. Mira, les tocó. Tardaron en abrir. Salió una señora grande, como de unos 70 años, con el rebozo. Detrás de ella había un señor sentado en una silla. En el patio, con una manta sobre las piernas, tenía la cara sudada y el labio mordido. No nos miró. Mireles le pidió a la señora pasar. Ella le dijo que no entraran. Mireles le dijo que iban huellas hasta su patio. La señora se le quedó viendo a los ojos por primera vez. Le dijo despacio que esas huellas no eran de nadie de la casa, que en ese pueblo hay quien tiene compromiso con el monte, que ese compromiso se hereda, y que cuando uno hiere a uno de ellos en la noche, hiere también al cuerpo que duerme en su cama. Le dijo que su marido ya estaba pagando lo que le tocaba pagar, y que si le pasaba algo, ella iba a saber quién había sido, y que le iba a saber regresar el favor. Mireles le sostuvo la mirada un rato, volteó al señor de la silla. El señor seguía sin verlo. Tenía la mano apretada sobre la pierna izquierda, y la manta abajo de la mano se estaba poniendo oscura. Mireles dijo que íbamos a investigar, pero no entró. Dio la vuelta y nos sacó del pueblo. Esa misma mañana levantamos campamento y bajamos a la carretera. En el reporte no se mencionó nada de la casa. Mireles puso lo del disparo como tiro de advertencia ante posible aproximación animal. Beltrán pidió cambio de zona 2 semanas después. El Pipo dejó el ejército ese mismo año. Yo aguanté 2 años más. Lo que me terminó de sacar fue otra cosa. Hace 1 año y medio me llegó por correo a mi casa de Puebla un sobre sin remitente. Adentro venía un papel doblado y un mechón de pelo negro. El papel tenía una sola línea escrita en lápiz, con letra de gente grande. Decía que el disparo ya pagó, falta uno. Beltrán murió hace 8 meses, atropellado, dicen. Iba caminando por una calle de su pueblo en plena tarde y un camión se subió a la banqueta. El chofer dijo que vio cruzar a un perro grande y se desvió. No había ningún perro en las cámaras del cruce. A mí me falta saber si soy el uno que falta. Hace 3 días empecé a oír pasos afuera de mi casa.
Pasos pesados, espacios dando vuelta a la barda. La primera noche pensé que era un perro callejero. Anoche eran 2 patas. Por eso los estoy contando ahora, mientras todavía puedo. Si alguien que vea esto es de la sierra de Oaxaca, de un pueblo que se llama El Aguacate, y conoce una señora grande de rebozo que vive en la última casa de la calle principal, dígale algo de mi parte. Dígale que ya entendí, que no fui yo el del tiro, que yo nada más estaba ahí. Si te están gustando estas historias, suscríbete y deja tu like para seguir trayendo más relatos. Buenas noches, me llamo Fernando. Esto que voy a contar pasó hace ya muchos años en algún punto de la sierra de Durango. Voy a cambiar nombres y no voy a dar lugares exactos, porque 2 de los compañeros que iban conmigo esa noche todavía están activos, y no quiero traerles problemas por algo que cuento yo. Yo ya estoy retirado. Antes de esa noche yo no creía en nada. Mi mamá rezaba, mi abuela le hablaba de brujas y de mal aire, y yo solo las escuchaba por respeto. Para mí eran cuentos de pueblo. Pasé por la academia, pasé por varios operativos en varios estados, así que vi muchas cosas feas. Nada me hacía cambiar de idea. Cuando un compañero bajaba la voz para contar algo raro de la sierra, yo solo me reía y le decía que era puro cansancio. Hoy yo ya no me río. Llevo años durmiendo 4 horas como mucho. Los doctores no me encuentran nada. He bajado 20 kilos sin hacer dieta. Hay días en que despierto más cansado que cuando me acosté. No es enfermedad, yo sé lo que es, pero todavía falta para llegar ahí. Nos mandaron a hacer un operativo contra narcolaboratorios. Mi inteligencia decía que en un cañón alto lejos de la carretera había cocinas activas. Subimos 14 elementos en 2 vehículos hasta donde se podía, y de ahí caminamos. 4 horas de subida. Era puro monte cerrado, pino y encino. Llegamos a una loma con vista, montamos campamento provisional y mandamos avanzadas a localizar las cocinas. La idea era pasar 2 noches arriba, ubicar y bajar a coordinar el golpe. Antes de subir habíamos pasado por un caserío al pie de la sierra. Un señor mayor, sentado afuera de una tienda, me vio formar la columna y se acercó. Me dijo que no acampáramos donde haya pinos viejos juntos. Le pregunté que por qué, y solo me respondió que en esos pinos se posan las que vuelan, que de noche, si oíamos algo en la rama de arriba, no levantáramos la vista, que esas no se cazan, ellas cazan. Le di las gracias y seguimos. En el camino mientras subíamos le platiqué a mi cabo, Heriberto, lo que me había dicho el viejo. Heriberto solo se rió. Yo también. Le dije que la gente del rancho siempre tiene un cuento para los que llegan. El campamento que armamos quedó exactamente en un claro rodeado de pinos viejos. No me acordé del señor hasta esa noche. La primera noche fue normal hasta como las 11. El monte sonaba como debe sonar. Vientos en las copas, animales chicos. Yo estaba en mi tienda despierto revisando el mapa con linterna. En eso empecé a sentir un cansancio raro. No era el cansancio de la caminada del día. Era un cansancio plomo, como si el cuerpo se me hundiera en el catre. Me costaba sostener la linterna. Me costaba pensar. Así que apagué la luz pensando que estaba más reventado de lo que creía. Y solo me dormí. Al día siguiente todos amanecimos igual. Los 14. Heriberto, que es de los más fuertes que conozco, se sentó en una piedra al amanecer y se quedó viendo al suelo 20 minutos sin hablar. Le pregunté que qué tenía. Me dijo que se sentía como con gripa, pero que no tenía los síntomas. No tenía moco ni fiebre. Nada más se sentía sin esfuerzo. Otros 2 elementos se quejaron de lo mismo. Se lo terminamos atribuyendo a la altura, a la subida y al agua. Mandé que tomaran electrolitos y que comieran bien. Esa segunda noche pasó lo primero raro de veras. Yo estaba en guardia con un soldado que se llama Lerma. Veíamos el campamento desde una piedra alta, a unos 15 metros. Lerma me señaló un pino grande del lado oeste. Me dijo que en esa rama de arriba había algo. Le apunté la lámpara despacio, subiendo el haz por el tronco. La rama gruesa, como a 8 metros del suelo, tenía un bulto del tamaño de una persona agachada, oscuro, replegado contra el tronco. No se movía ni tenía forma de animal, pero no tenía forma de nada que yo conociera. Me acordé del viejo del rancho. No grité ni avisé, solo bajé la lámpara despacio y le dije a Lerma que se quedara quieto y que no volviera a alumbrar para arriba. Lerma me obedeció. Nos quedamos ahí los 2 tiesos, viendo hacia el frente. Como a las 4 de la mañana sentí lo que yo había sentido la noche anterior, pero más fuerte. El cansancio de plomo. Me caía la cabeza sola. Lerma me dio un codazo. Cuando volteé, Lerma tenía los ojos rojos y le costaba enfocar. Me dijo que tenía mucho sueño, que se estaba empezando a quedar dormido parado. Así que le dije que aguantara. Yo aguanté con las uñas. Cuando empezó a aclarar oí un sonido arriba en el pino, como si una tela grande se sacudiera una sola vez. Y después, silencio total. Cuando hubo luz suficiente alumbré el pino, y la rama ya estaba vacía.
Esa mañana revisé el suelo abajo del pino y no había huellas ni marcas en el tronco, pero en la base, contra la corteza, había un montoncito de pelo gris, como pelusa. Lo levanté con un palo y efectivamente no era de algún animal. Lo metí en una bolsa de plástico y la guardé en mi mochila. Esa tarde perdí por radio refuerzos y permiso para reposicionar el campamento. Me dijeron que aguantáramos la noche, que el operativo se hacía el día siguiente. No conté lo del pino por radio, porque probablemente se iban a reír de mí. Y la tercera noche fue la peor. Empezó como a las 11. Heriberto, que estaba en guardia, me llamó bajito a la entrada de mi tienda. Me señaló al cielo, hacia el lado norte. Sobre la línea de los pinos había una luz, una bola naranja del tamaño de una pelota de fútbol, flotando despacio sobre las copas. No hacía ruido. Iba dejando como una estela corta traza anaranjada que se borraba en el aire. La bola cruzó por encima del campamento sin apurarse. Se metió detrás de un pino al lado del oeste y desapareció. Heriberto, que llevaba años en la corporación y que nunca había hablado de cosas raras, se persinó. A los pocos minutos sentimos el cansancio. No era el mismo cansancio que habíamos sentido las noches anteriores. Era algo distinto. Era como si me estuvieran sacando aire por dentro, como si me jalaran algo del pecho hacia afuera. Yo seguía despierto, alerta y con miedo, pero el cuerpo se me iba apagando. Las manos me pesaban, los párpados también me pesaban. Heriberto se sentó en el suelo despacio, como cuando alguien se sienta porque ya no aguanta de pie. Vi a otros dos elementos salir de sus tiendas tambaleándose. Uno cayó de rodillas y el otro se recargó contra un pino y ahí se quedó, con los ojos abiertos pero sin reaccionar. Yo me forcé a alumbrar los pinos del lado oeste. Subí el haz despacio, rama por rama. En la copa de uno de los pinos viejos, replegada contra el tronco, estaba ella. No lo voy a poder describir bien, y no es por miedo. Es porque cuando la vi completa no me cabía en la cabeza. Cuando trataba de fijar un detalle, el detalle se me movía. Era larga, encogida sobre la rama, con algo parecido a brazos largos abrazando el tronco, y la cabeza la traía de lado, viéndonos. Le brillaban los ojos, brillaban de color naranja, igual que la bola que había cruzado. No me lo invento, lo vi. Cuando le pegué la luz, no se asustó. La dio la cabeza para el otro lado, despacio, como un perro que estudia. Y entonces sentí que el aire del pecho se me fue de golpe, como si me hubieran metido la mano y me hubieran sacado la respiración. Caí sentado. La lámpara se me fue al suelo y apuntaba al pino solita. Heriberto, no sé cómo, sacó fuerzas para levantar el arma. No disparó. Hizo algo que su abuela le había enseñado y que él me había contado años antes en otro operativo de broma, sin creerle tampoco. Se mordió el dedo índice hasta que se sacó sangre, y con esa sangre hizo una cruz en la tierra, y rezó algo bajito en voz pegada al suelo. La cosa en el pino se enderezó. Lo que parecían brazos se desplegaron en algo más grande, oscuro como una tela negra que se sacude, y se prendió. No es exageración, se volvió fuego. La misma bola naranja que habíamos visto cruzar 2 horas antes salió del pino, pero esta vez más grande. Cruzó por encima del campamento, esta vez más abajo, casi tocando las tiendas. Pasó sobre Heriberto, pasó sobre mí. Yo sentí el calor, pero también sentí cómo me jalaba algo dentro de mí mientras pasaba, como cuando una corriente pasa por un cable y se lleva lo que va por él. La bola se alejó hacia el cañón y se metió detrás del cerro. No volvió a aparecer esa noche. Tardé como 20 minutos en poderme levantar. Heriberto tardó más. Los 2 elementos que habían caído tardaron casi 1 hora en reaccionar. Uno de ellos, Beltrán, no hablaba bien. Tenía la mirada fija. Le costó 2 días volver a estar todo normal. Y nunca más, hasta donde sé, volvió a ser el mismo. A la mañana siguiente bajamos. Cancelamos el operativo. Reportamos enfermedad por altura, gripa serrana, lo que se pudieran inventar y que nos creyeran. La operación contra los laboratorios la hizo otro grupo 2 semanas después. A mí no me volvieron a mandar a esa sierra. La bolsita con el pelo gris la guardé mucho tiempo. La perdí en una mudanza hace como 10 años. Estoy seguro que la perdí. Pero hace 8 meses, ordenando un cajón viejo en mi casa, la encontré. Adentro, cerrada. Igual que como la había guardado. En un cajón en el que yo había metido y sacado cosas 1000 veces. Cuando la abrí había más pelo del que yo recordaba. Así que esa misma noche la quemé en el patio. Y esa noche solo dormí 2 horas. Es lo que llevo haciendo desde aquella noche en la sierra. 2, 3, 4 horas. Nunca más. He probado pastillas, terapias, médicos, test, pero nada. El cansancio que sentí en aquel pino, ese cansancio de plomo, vive conmigo desde entonces. Hay días que está calmado y nada más me siento pesado. Hay noches que está fuerte y siento en el pecho lo mismo que sentí cuando la bola pasó sobre mí, que algo me jala, que algo me toma. No sé qué se llevó esa noche. Sé que no se llevó todo porque aquí sigo, y sé que no se ha ido porque sigue tomando.
Hace 2 años, ya retirado, fui de visita a un compañero de aquella patrulla, de los que habían ido esa noche, el que se llamaba Beltrán en mi historia, aunque no se llame así, vive en un pueblo tranquilo con su esposa. Hablamos de todo menos de la sierra. Cuando me iba, ya en la puerta le pregunté sin pensarlo si todavía dormía mal. Me dijo que él dormía bien, que de lo de la sierra él no se acordaba bien, que se había borrado. Y después me dijo bajito, ya con la mano en la puerta, que su esposa era lo que dormía mal, que su esposa desde que él había vuelto de aquel operativo llevaba 18 años bajando de peso poquito a poquito, sin enfermedad que le encontraban los doctores, que el doctor del pueblo decía que eran nervios, pero que él a veces en las noches sentía calor en el pecho de ella, como si tuviera fiebre sin tenerla, y que cuando le ponía la mano encima sentía que algo se movía dentro. Me despedí y manejé de regreso pensando, a mí lo que sea que se posó en aquel pino me agarró esa noche y me sigue tomando. Pero a Beltrán no lo tomó, a Beltrán no le tocó, a Beltrán le borraron la noche y le dejaron a su esposa de cambio. No sé cómo funciona, no sé qué se pacta para hacer eso, no sé con quién. Lo que sé es que las brujas existen, yo las vi, y la que vimos esa noche todavía come. Buenas noches, comunidad. Me llamo Rogelio. Era teniente de infantería cuando pasó esto. Hoy ya no estoy en activo, y voy a explicar por qué. Lo peor de aquella noche no fue meternos al monte, fue darnos cuenta ya muy adentro de que el monte no nos quería dejar salir. Y lo que pasó al final, lo que todavía me quita el sueño, no fue lo que nos siguió, fue lo que nos dejó allá adentro sin saberlo. El operativo era en la Sierra de Songolia, en Veracruz, hacia el sur, reconocimiento nada más, pasar una vereda alta y bajar por el otro lado, marcar terreno y regresar. 12 horas a pie calculábamos, íbamos 6, yo al mando. El cabo Rosales. Los soldados lo era Jiménez, Cervera y Polanco. Equipo ligero, radios, GPS, brújulas, agua para el día y una parte para la noche. Antes de meternos pasamos por un caserío al pie del cerro, a llenar cantimploras. Un señor mayor que estaba fuera de su casa nos vio y vino derecho hacia mí. Me agarró del antebrazo sin miedo, como se agarra un hijo que ya se va. Me dijo que no nos fuéramos por la vereda alta, que esa parte la respetan los ranchos desde antes de que él naciera. Que si yo me iba a meter, contara bien a mi gente al entrar y al salir, y que no contara la voz, que contara con los ojos. Le pregunté por qué. Me contestó que ahí se queda gente, que no se la lleva nadie, nada más se queda, y se metió a su casa. Rosales se rió, yo también un poco. La gente de la sierra siempre tiene un cuento listo para los soldados nuevos, pero anoté el nombre del señor en mi libreta, que uno aprende a anotar todo. Subimos, la vereda alta es monte cerrado, vegetación densa, calor húmedo que no aflojan ni con la sombra. Los muchachos venían platicando, Loera y Polanco se hacían bromas. Cervera callado como siempre, iba al frente abriendo paso con el machete. Jiménez cerraba la fila, Rosales a media columna conmigo. Pasamos lo que en el mapa figura como un arroyo seco, y a partir de allí empezó a cambiar. Lo primero fue el ruido, pero no porque hubiera más, sino porque dejó de haber. La sierra de Veracruz suena. Hay chicharras, pájaros, ranas en el día, monos lejos, viento que se mueve con hojas grandes. De repente todo se cortó, como cuando alguien apaga la televisión en otro cuarto y de pronto entiendes cuánto ruido había. Quedamos los 6 caminando, y lo único que se oía eran nuestras botas y nuestra respiración. Loera fue el que dijo que pasó con los grillos. Rosales le contestó que estaríamos asustando a los animales con el ruido, pero no estábamos haciendo ruido, y los animales del monte cerrado no se callan así. Todos al mismo tiempo, todos juntos. Eso lo sabemos los que hemos vivido en el monte. A los pocos minutos, Cervera se paró seco al frente. Cuando llegué a su altura, vi por qué. Era un claro chico entre 2 ceibas. Había animales muertos, los habían acomodado en un círculo perfecto. 3 tacuaches, un armadillo, 2 ardillas y un gato montés chico. Las cabezas apuntando hacia el centro del círculo, y las colas hacia afuera. No estaban abiertos, no tenían heridas que se vieran. Estaban frescos, hinchados apenas como de unas horas, y en el centro del círculo no había nada, solo la tierra pisonada, lisa como de mucho pasar por encima. Rosales quiso fotografiar, le dije que no, le dije a la patrulla que rodeáramos el claro y siguiéramos. Polanco, que era el más joven, no quería pasar de largo, le tuve que ordenar que se moviera. Caminamos otros 10 minutos en silencio total, y entonces Loera, sin parar de caminar, dijo bajito: «Teniente, hay alguien entre los árboles del lado izquierdo». No volteé de golpe, volteé despacio. A unos 15 metros entre los troncos había una figura parada de pie. Tenía pelo largo, oscuro, le tapaba la cara. No se movía ni avanzaba.
Solo estaba allí parado, observándonos. Apreté el paso sin correr. La figura no nos siguió, pero a los 200 metros, cuando volteé otra vez, ahí estaba, a la misma distancia, entre otros árboles, como si hubiera caminado a nuestro paso sin que lo viéramos moverse. Nadie comentó nada. Caminamos más rápido. El monte seguía en silencio. Llevábamos como hora y media de eso cuando empezó la risa. Era una risa baja, como de mujer, con la boca cerrada, una risa cortada de 2 o 3 tiempos. Venía atrás. Polanco aceleró tanto que casi me alcanza al frente. Yo paré la columna y nos pusimos en formación, viendo hacia los lados. La risa se escuchó otra vez, ahora del lado derecho, después del izquierdo. No era eco, era que estaba cerca. A veces sonaba como si estuviera a 3 metros pegada al hombro, pero cuando volteábamos no había nadie. Rosales me pidió permiso para pegar un tiro al aire. Le dije que no. Algo en mí, no sé qué, me dijo que ahí no podíamos responder con armas. Así que seguimos avanzando. Avanzamos otros 20 minutos. Llegamos a un cedro grande, viejo, con una marca a la altura del pecho, una cruz mal hecha y gruesa tallada con cuchillo, y abajo de la cruz una mancha negra como de quemado. Cervera, que iba al frente, se paró y me dijo: «Teniente, este árbol ya lo pasé». Le dije que no podía ser. Me señaló la marca. Le dije que en la sierra hay muchos árboles marcados. Saqué la brújula. Marcaba norte hacia un lado. Le pedí la suya a Rosales. Me marcaba norte hacia otro lado, distinto. El GPS de mi muñeca me decía que íbamos en línea recta hacia el sur, que ya habíamos avanzado 3 kilómetros desde el claro de los animales, pero estábamos en el mismo cedro. Lo supe porque en el suelo, a sus pies, estaban nuestras propias huellas, las huellas frescas de las botas reglamentarias, de 6 pares. Volví a contar, de 6 pares. Conté la patrulla con los ojos, y conté bien, éramos los 6. Decidí cambiar de rumbo. Le dije a Cervera que abriera hacia el oeste, contra lo que decía el GPS, contra lo que decía la brújula, siguiendo el sol que ya empezaba a bajar. Caminamos otra media hora. Salimos a un lomerío bajo donde se veía el caserío. Abajo, lejos, la risa se cortó. El monte volvió a sonar de a poco. Los pájaros primero y después las chicharras, como si un interruptor se hubiera vuelto a prender. Bajamos al caserío al anochecer. El señor que me había advertido en la mañana estaba todavía en la puerta de su casa, como si no se hubiera movido en todo el día. Me vio salir del monte y nada más asintió con la cabeza una vez. No preguntó nada y se metió. Yo formé la patrulla en el camino antes de subirnos al transporte. Conté con los ojos como me había dicho el señor. Conté 5, así que volví a contar. Y otra vez eran los 5. Rosales, Loera, Cervera, Polanco, 4 más yo, 5. Le pregunté al cabo Rosales por Jiménez. Rosales me vio raro y me dijo: «¿Quién, mi teniente?». Volteé a Loera. Loera tampoco se acordaba. Polanco era el que más bromas le hacía a todos. Jiménez en el camino al inicio se quedó callado un segundo y después dijo dudando que sí, que iba alguien atrás de él, pero que no se acordaba de cuándo dejó de oírlo. Nadie se acordó en qué momento Jiménez había dejado de caminar con nosotros, ni siquiera yo. Reportamos por radio. Nos dijeron que la patrulla había salido con 6 hombres. Sandoval Jiménez, soldado raso de 22 años, originario de Misantla. Subimos a otra patrulla esa misma noche con linternas y perros. Buscamos 3 días, no encontramos nada, ni huella, ni equipo, ni cuerpo. El cedro de la cruz tampoco lo volvimos a encontrar. Buscamos esa marca en toda la semana y el monte no la entregó. A Jiménez lo declararon desertor. Yo firmé el papel contra mi conciencia porque no había de otra. Su madre me marcó 2 veces. Le dije lo que se le dice a las mamás en estos casos. Colgué llorando. Lo que me terminó por sacarme del ejército fue otra cosa, más chica pero que me sigue. Como 3 semanas después de aquello, vaciando mi mochila para lavarla, encontré en el fondo atorado en una costura una credencial militar, la de Jiménez, doblada con su foto, su nombre, su número. Yo no la había metido allí, y nadie del campamento la había tocado porque cuando la dimos por desaparecido buscamos sus cosas, y no estaba esa credencial. La di por extraviada en el monte, pero estaba en mi mochila, doblada y limpia, sin tierra, como si alguien lo hubiera puesto ahí con cuidado. La tengo guardada en un cajón. La he sacado muchas veces. La foto de Jiménez se le va aclarando. Cada que lo veo, la cara se le distingue menos. Hace 6 meses todavía se le veían los ojos. Ahora ya no. Ahora la foto es solo una mancha gris con la forma de una cara. Y el nombre impreso abajo todavía se lee. A veces pienso que cuando la cara desaparezca del todo, los demás vamos a empezar a no acordarnos de él tampoco. Rosales ya me dijo el mes pasado en una llamada que él no se acuerda bien de Jiménez. Que si quiere le mando una foto. Le dije que sí. Cuando colgué me di cuenta de que la única foto de Jiménez que tengo es la credencial,
y la credencial ya casi no es foto. No sé qué queda en esa parte de la sierra. No sé si fuera una mujer, una bruja o un pacto viejo. Un lugar que pide y se cobra solo. No lo sé. Sé que el señor del caserío me dijo que contara con los ojos al entrar y al salir. Lo que no me dijo y lo que descubrí tarde es que el monte cuenta primero. Hasta aquí los relatos de esta noche. Si llegaste hasta el final, gracias por quedarte. Si te gustó, regálame un like y suscríbete al canal, que cada semana subo historias nuevas como estas. Y si traes alguna que te haya pasado a ti o a alguien cercano, déjamela en los comentarios. Las leo todas. Y las mejores las narro en los próximos videos cambiando nombres y lugares. Antes de que apagues, una cosa nada más. Las brujas no se aparecen donde no las llaman. Se posan donde alguien alguna vez dejó una puerta abierta sin saberlo. Si esta noche, ya acostado, sientes un cansancio raro, un peso en el pecho que llega de la nada y te apaga el cuerpo aunque la cabeza siga despierta, no cierres los ojos todavía. Revisa primero la rama del árbol más cercano a tu ventana y si hay algo ahí, no le alumbres. Buenas noches.